Hola, ¿qué tal chicos? En esta ocasión vamos a ver un video relacionado con la explicación que dimos el día de ayer en la clase que solo pudo asistir la mitad del grupo debido a la suspensión. Entonces, por única ocasión, haremos un video explicando esa parte para la mitad del grupo que no pudo asistir. Espero que ya hayan más o menos leído hasta ahorita la primera parte o la primera tarea que les había encargado y un poco de esta para que conforme vayamos viendo la explicación no vayan a estar tan perdidos en ella. Entonces, en esta parte o en esta segunda tarea, ¿no?, que les nombré como aproximación 2, vamos a ver el método o la forma en cómo se van a obtener las áreas de estas funciones que tienen una forma de curva, como podemos ver en esta. Ahí en su cuadernillo, en la página 16, les aparece estas gráficas, que no es más que una función en forma de parábola, que es esta, ¿no? Menos x cuadrada más 4x. Entonces, aquí les aparece una serie de pasos que les vamos a dar esa explicación similar al que dimos en la clase para que más o menos quede claro. En general, considero que está bastante entendible el cuadernillo, pero igual, si aún con esta explicación tienen algunas dudas, pues igual la pueden realizar por el WhatsApp personal. Entonces, como ya más o menos debieron haber leído anteriormente, el cálculo integral de manera general de lo que trata es de calcular áreas, de calcular acumulaciones, en este caso áreas de funciones. Funciones que no es tan fácil calcular su área, como en este caso una función que tiene esta forma de curva. No es tan fácil calcular el área, pero sí es fácil calcular el área de, por ejemplo, rectángulos. ¿Por qué? Pues porque ya saben que su área se calcula base por altura. ¿Y de qué nos van a servir estos rectángulos? Pues estos rectángulos nos van a servir como una aproximación al área completa. Porque si se fijan, por ejemplo, estos son 4 rectángulos. Solamente parecen 3, pero aquí hay otro. No sé si alcanzan a ver una rayita muy pequeña, que luego vamos a ver qué pasa con él. Pero son 4 rectángulos. Si se fijan, el área dentro de toda esta curva, hay pedacitos que no están dentro de los rectángulos, como este y como este. Pero también hay partes de los rectángulos que se pasan, como estas dos. Entonces, se le puede decir como que se pueden complementar, ¿no? Y más o menos les va a dar una aproximación del área total. Entonces, más o menos aclarando esto, ¿qué va a pasar? Bueno, pues primeramente les va a dar como una serie de pasos, ¿no? Primero les va a pedir que calculen el intervalo sobre el eje X donde se va a calcular el área de la función, donde se va a tener esta gráfica de la función. En este caso, si se fijan, les aparece dos partes, ¿no? Un caso particular y un caso general. Vamos a estar intercalando entre los dos para ver cómo aplica en ambos casos, ¿no? En el caso general, si se fijan, empieza en un punto que se llama A y termina en un punto que se llama B. Y entonces el intervalo, si es que recuerdan un poco de anteriores clases de matemáticas, normalmente un intervalo se calcula mediante una resta del mayor menos el menor. En este caso sería B menos A. Entonces esa sería como que la fórmula general, por llamarlo así, para calcular el intervalo, ¿no? El mayor menos el menor. Para el caso particular, pues sería 4 menos 0, porque inicia en 0 y termina en 4. En el eje X, obviamente. Entonces, eso es sencillo. Luego nos va a pedir que calculemos el ancho de cada uno de los rectángulos. En este caso, si se fijan, son 4 rectángulos. Estos 3 y este cachito que les decía que no se alcanza a ver. ¿Por qué son 4? Porque esta n nos está indicando que son 4. La n significa el número de rectángulos que se van a dibujar o que se van a tener. En este caso fueron 4. Pudieron haber sido 8, 10, 15, 20, la cantidad de n's que quieran. ¿Para qué nos va a servir esta n o este número de rectángulos? Pues precisamente para calcular el ancho de cada rectángulo, es decir, la base. Porque si se fijan, aquí vamos a tener la base de cada rectángulo, luego vamos a ver su altura. Entonces, este ancho o la base de cada rectángulo
tiene una pequeña formulita, que es esta. Si se fijan, aquí aparece un símbolo que es como un triángulo, que este triángulo no es un triángulo, es una letra griega que se llama delta, que normalmente en ciencia significa incrementos, cambios, variaciones, etc. En este caso, significa el cambio que va a haber en X. Y este cambio que va a haber en X ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. Va a tener esta fórmula que es B menos A entre N. Pues es simplemente aplicarlo, ¿no? En este caso 4 menos 0, 4 entre N, que es 4. Entonces 4 entre 4 les va a dar 1. ¿Y qué significa entonces este delta X? Este incremento o el cambio en X significa que la X va a estar cambiando de 1 en 1. Es decir, va a ir incrementando su valor de 1 en 1. Y esto lo vamos a ver a continuación. Aquí les va a pedir que determinen los valores extremos por la parte izquierda de cada rectángulo. Si se fijan, aquí cada rectángulo empieza por la parte izquierda. Aquí empezamos en 0, luego sigue en 1. ¿Por qué en 1? Porque empieza en 0, pero se incrementa, cambia en X de 1 en 1. Es decir, empieza en 0, sigue en 1, el siguiente en 2, el siguiente en 3. Y así sucesivamente, la cantidad que tuviéramos. Entonces empieza en 0 y termina en 1. El siguiente va a empezar en 1, sube este rectángulo hasta donde topa. Y luego el siguiente en el punto 2 hasta donde topa. Y luego el siguiente en el punto 3 hasta donde topa. Y ya tenemos los 4 rectángulos, ¿no? Este que parece que no se ve y estos 3. Entonces, ¿cómo vamos a obtener estos valores en X? Pues simplemente con el primer punto, el donde inicia, que en este caso es 0, y luego los incrementos que se van a ir dando. ¿Cuáles son los incrementos? Pues van a ser incrementos de 1 en 1. Es decir, empieza en 0, luego 1, luego 2, luego 3. Y así sucesivamente. Y aquí es algo que les comentaba un poquito en la clase. En lo personal se me haría mejor que empezara como A1, A2, A3, A4, porque van a ser los valores o los puntos con los que luego vamos a calcular las áreas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué va a pasar ahora? Pues ya que tenemos los puntos, ahora vamos a calcular la altura de cada rectángulo. ¿Cómo vamos a calcular su altura? Pues simplemente evaluando o sustituyendo los valores de cada una de las x en la función original. Es decir, tenemos esta función original y para calcular la altura del rectángulo en el punto 0, pues simplemente hay que sustituirlo. Donde tengamos las x, ponemos el 0. ¿Y esto cómo se lee? Así como ustedes ya saben que esto se lee f de x, pues esto se lee f de 0, es decir, la función evaluada en el punto 0. Y nos va a dar de resultado un valor. Ya luego que sustituyamos y hagamos operaciones, pues en este caso nos da 0. Cuando evaluemos la función en el punto 1, nos va a dar un valor de 3. En el punto 2 nos va a dar 4, etc. Solamente hay que hacer operaciones, eso es lo más sencillo. Y por último, o ya casi para terminar, como ya conocemos la base o el ancho de cada rectángulo y como ya conocemos su altura, si recuerdan, la base del rectángulo era este incremento en x, este delta x. ¿Cuánto va a estar cambiando en x? Que si recuerdan era de 1. Y la altura, ¿cómo la calculábamos? Pues evaluando la función en cada uno de los puntos. En este caso, por ejemplo, el área del primer rectángulo, pues es la base, que es 1, por su altura, que era 0. Si recuerdan, aquí tenemos su altura, que era 0. Y así sucesivamente con cada uno de los 4 rectángulos. La base va a ser igual, porque el incremento en x va a ser el mismo, es 1. Pero las funciones van a cambiar. Ya las habíamos calculado, que eran 3, 4 y 3. Hacen la operación y les dan la altura de cada rectángulo. Y por último, pues simplemente hay que sumar. Para calcular el área total, pues hacen la suma de todas las áreas y en este caso pues les da un área total de 10. Y es aquí un poquito donde les comentaba, ¿no? Si el primer punto se hubiera nombrado como A1, pues como que coincide un poco más con que el área 1 corresponde al punto A1, el área 2 corresponde al punto A2, el área 3 al punto A3, el área 4 al punto A4. Pero pues en el cuadernillo así lo maneja
Pero igual les digo, para que quede un poquito más entendible, ¿no? Para que no haya conflicto de que por qué el área 2 se calcula con el punto A1, pues es porque en el cuadernillo empezó con una A. En lugar de empezar con A1, luego A2, luego A3, luego A4, pues así lo manejó el cuadernillo, ¿no? Pero igual es lo mismo, ¿no? A fin de cuentas. Y como les comentaba, el área total pues es simplemente la suma de todas las áreas, es decir, la base por la altura, la base por la altura, la base por la altura de todas las áreas. Y pues ya, simplemente se calcula el resultado y listo. Con eso van a ustedes a hacer el ejercicio que viene a continuación, pero luego les aparece un segundo ejercicio en donde el único cambio que existe es que ahora les pide que los rectángulos se dibujen o se tomen en cuenta a partir del extremo derecho. En el anterior ejemplo, veíamos que se toma del punto izquierdo. Toca el punto izquierdo, se forma rectángulo. Toca punto izquierdo, rectángulo. Punto izquierdo, rectángulo. Pero aquí no, aquí va a ser a partir del punto derecho. Es decir, para este ejemplo van a ser n igual a 3, van a ser 3 rectángulos, pero el punto, en lugar de empezar en 0, que sería el punto izquierdo, empezaría en 1 si se fijan. O sea, en este 1, aquí se va a formar un rectángulo y se dibuja, por decirlo al revés, ¿no? Como de derecha a izquierda. El siguiente punto sería el 2, entonces se dibuja como de derecha a izquierda. Y el siguiente punto, que sería el 3, sería igual de derecha a izquierda. Entonces, la única diferencia que va a haber, o la diferencia más importante, va a ser el ubicar los puntos de X que coinciden con la parte derecha. Si hubiera sido por la parte izquierda, sería 0, 1 y 2. Pero como es por la parte derecha, va a ser 1, 2 y 3. Entonces espero que más o menos esa parte quede clara. Vienen muy detallados los pasos en el cuadernillo, pero igual si tienen alguna duda, saben que pueden preguntarla. Y pues sería todo por esta ocasión. Muchas gracias.